Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos y las sucesiones ecológicas. El ciclo biogeoquímico, como su nombre lo indica, es un ciclo, es decir, es el paso, bios vida, geos tierra, y aquí la palabra químicos hace referencia a los elementos químicos. Entonces, un ciclo biogeoquímico es el paso de los elementos químicos desde la tierra o el medio ambiente hacia los seres vivos y también viceversa. Al inicio del curso de Ecología y Medio Ambiente comentábamos que los seres vivos compartimos recursos con otros seres vivos, pero también con el medio ambiente que nos rodea. El agua es un muy buen ejemplo de ello. Se encuentra en el medio ambiente, al consumirla pasa a formar parte de nosotros, pero durante la micción regresa nuevamente al medio ambiente. Hay dos tipos de ciclos biogeoquímicos, los ciclos atmosféricos y los ciclos sedimentarios. La diferencia se encuentra o radica en donde el elemento se acumula en el medio ambiente. Si se acumula en el aire, es un ciclo atmosférico. Si se acumula en el suelo, será un ciclo sedimentario. Hay tres ciclos atmosféricos, el del agua, carbono y nitrógeno, pero solamente hay dos ciclos sedimentarios, del fósforo y del azufre. Cada uno de ellos tiene ciertas particularidades. No los vamos a tomar en este momento todos por cuestiones del tiempo, pero sí voy a explicar algunos de ellos y les voy a pasar material para los siguientes. El primero en revisar es el ciclo del agua. El ciclo del agua es un ciclo atmosférico, dicho porque se acumula en el medio ambiente, en el aire. Bueno, es un ciclo, así que difícilmente podemos poner un inicio o un final. Pero vamos a comenzar cuando el agua, gracias a la precipitación, regresa del medio ambiente en las nubes hacia la superficie terrestre. Esta agua tiene que continuar un camino a través de las montañas o ríos, pasando por un proceso de filtración. Este proceso elimina las impurezas que pudiera acarrear el agua, ya sea durante su caída en la lluvia o por el arrastre de partículas en la superficie de la Tierra. A través de la filtración pasa a formar parte de ríos, mares y océanos, donde el agua se evapora y posteriormente se condensa para formar las nubes. Nuevamente precipita y el ciclo se repite. El ciclo del agua es un ciclo sencillo, no solo porque contenga pocos pasos, sino porque algo imprescindible o que tenemos que conocer para cada uno de los ciclos son las diferentes formas o los diferentes compuestos en los cuales se va a presentar. El agua, por ejemplo, no importa en cuál etapa del ciclo, siempre se encuentra como una única fórmula, H2O. Hay otros ciclos donde esto no puede ocurrir de dicha forma. Otro ciclo, pero ahora sedimentario, es el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es sedimentario porque su acumulación se da en el suelo. En el caso del fósforo, al ser un ciclo, tampoco podríamos poner un inicio o un final. Pero una parte importante del ciclo, aunque no se nota mucho en este esquema, son los animales marinos, tanto las gaviotas o algunas otras aves, por ejemplo, como los peces que hay dentro de los mares y océanos. Y es que el excremento de este tipo de aves es un excremento rico en fósforo. Este recibe el nombre de guano. El guano entonces cae tanto en la superficie como en los mares, donde forma parte de o es consumido por algunos seres vivos de la red alimenticia marina, peces pequeños, peces herbívoros, peces carnívoros y así sucesivamente a pasar a formar parte dentro de dicho ecosistema. Sin embargo, como se sigue eliminando dentro de las heces, estas heces son depositadas en el sedimento marino que posteriormente origina a rocas. Se ve muy apartada la roca, pero sin embargo, eso es el por qué es un ciclo sedimentario, porque una buena cantidad del fósforo se deposita dentro de las rocas. Estas rocas entonces sirven como nutrientes o fuente de minerales para una gran cantidad de plantas. Y estas plantas, al incorporarlo dentro de sus tejidos, posteriormente sirven como alimento para un herbívoro que lo incorpora también al carnívoro y así sucesivamente. Es decir, forma parte de la red alimentaria terrestre. Sin embargo, ya sea a través del excremento o a través de la materia en descomposición, el fósforo se filtra, nuevamente pasa a formar parte de la red marina y el ciclo se repite. Solamente les presento el día de hoy un ciclo atmosférico y un ciclo sedimentario, pero en el material que les anexaré en Classroom vendrán los demás ciclos, así como estos. Pasamos entonces a la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es el conjunto de etapas mediante los cuales los seres vivos colonizan un terreno. Hay dos tipos de sucesiones ecológicas,
primaria y secundaria. La diferencia radica en cómo es que se encuentra el terreno antes de que lleguen los seres vivos. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un desierto. Un desierto seguramente se lo imaginan árido, con elevadas temperaturas, pocas plantas, pocos animales, y los que se encuentran tienen mecanismos adaptados para poder existir en esos medios ambientes. Pero sin embargo, dentro de un desierto puede haber una parte en donde se encuentra una gran cantidad de agua, gran cantidad de plantas, gran cantidad de animales y temperaturas no tan drásticas. Estos reciben el nombre de oasis. Y sin embargo, los oasis no es que hayan existido por siempre dentro del desierto, sino que más bien algo sucedió para que los seres vivos colonizaran y llegaran a formar el oasis. Eso precisamente es una sucesión ecológica. La sucesión ecológica consta de 4 pasos. La primaria ocurre cuando ningún ser vivo y ningún terreno ha sido colonizado aún. Un terreno generalmente árido, sin agua y sin presencia obviamente de seres vivos, recaba por primera vez seres vivos simples, poca cantidad de agua y plantas con ciclos de vida cortos como helechos o musgos. Posteriormente, estos a su vez acumulan mayor cantidad de agua y atraen a los animales pequeños, que pueden ser sobre todo insectos. Estos insectos y los helechos ayudan a acumular todavía más agua y atraer a seres vivos más grandes, como plantas con ciclos de vida un poco más extenso, algunos árboles por ejemplo. Posteriormente, gracias a la acumulación de agua y también de los seres vivos, el ecosistema en formación madura, produciendo entonces un ecosistema completamente maduro. Así es como ocurre la sucesión ecológica primaria. La sucesión ecológica secundaria ocurre cuando el terreno ya había sido colonizado con anterioridad, pero algo sucede dentro del ecosistema que completamente termina con él. Este algo es lo que nosotros vamos a llamar una perturbación ecológica. Y una perturbación ecológica es lo que nosotros también podríamos definir como un desastre natural. Un maremoto, un tsunami, un incendio o una erupción volcánica son ejemplos claros de sucesión de perturbaciones dentro de los ecosistemas. Cuando ocurre entonces dicha perturbación, el ecosistema pierde su integridad y pierde también a los seres vivos que se encontraban en él, barriendo completamente el terreno. Puede ser que incluso acabe por completo con la vida de todos los seres vivos dentro de dicho ecosistema. Sin embargo, como el ecosistema ya se encontraba adecuado en el terreno y los nutrientes, es más fácil que ahí lleguen plantas con ciclos de vida intermedios. Estas plantas provocan la acumulación de agua y el desarrollo de plantas con ciclos de vida más largos. Estos a su vez atraen insectos, animales más grandes para que el ecosistema madure. Ya sea que sea una sucesión ecológica primaria o secundaria, ambas constan de 4 etapas, solamente se diferencian en cómo es que inicia. La primaria, cuando el terreno nunca había sido colonizado, y la secundaria, después de un desastre natural. También tienen cierta diferencia en el tiempo, porque una primaria puede tardar hasta miles de años o incluso más, ya que como el terreno nunca había sido colonizado, es más complicado que ahí lleguen seres vivos y por lo tanto se dé la acumulación de agua. En una sucesión ecológica secundaria, aunque probablemente no haya seres vivos, sí se encuentran líquido, agua y nutrientes disponibles. Aquí terminamos esta sesión. Gracias.